se emplea en Estados Unidos se emplea mucho, bueno, las compañías de seguros solo contratan los que realizan, ¿de acuerdo? Vale, y otro tipo de cosas, lo que llamamos variaciones en la atención sensible a la oferta. Estos son tasas de ingresos por fractura de cadera en Estados Unidos y camas hospitalarios, ¿de acuerdo? Por más camas que tengas por habitante, no tienes más ingresos por fractura de cadera. Estos son ingresos por insuficiencia cardíaca. A medida que voy poniendo camas, tengo más ingresos por insuficiencia cardíaca. Por esto le llamamos atención sensible a la oferta, porque los recursos, contra más pones, más casos tienes. Hay una relación. Pues un ejemplo de trauma. Los traumas en el mundo. Estados Unidos es el que más tiene. Esto es cómo funciona el número de traumatólogos por habitantes y las intervenciones de cirugía. Fijaros que hay gente que no, los suecos se salvan, ¿no? Pero está claro que el que tiene más. Y en cuanto a niveles, en un estudio comparando tasas, población Medicare que son mayores de 65 años con seguro en Estados Unidos y mayores de 65 españoles en el Sistema Nacional de Salud, estas son las tasas de sus regiones sanitarias y otras son las 300. Hablamos de 400 por 100.000 al año. Y nosotros estamos por 35 por 100.000 al año. Vemos que se puede, sus zonas más bajas, más que doblan a las nuestras más altas, quitando estos que no sé quiénes son. Pero quiere decir que podemos operar 10, 15, 20 veces más y parecernos normal. Lo hacen otros. A estos no les parece normal, y a los americanos les parece que se operen mucho. Nosotros, sin embargo, tenemos que estrenar todo. Bueno, en este caso, este tipo de variaciones, este tipo de cosas, suelen reflejar también problemas de calidad por sobreutilización en este caso. En la letra de comillas, hay con eso operar rodillas, cuando no operamos ninguna y operar a la gente que no andaba, no la cabeza, está bien, aquí más es mejor. Llega un momento que operamos rodillas discutibles y llega un momento que empezamos a operar rodillas sanas, solo porque la radiografía dice que tiene artrosis. Estos son un poco los juegos. Los economistas le llaman a esto la curva de rendimientos nacionales decrecientes. Y un poquito va diciendo que la misma cosa, a medida que vas poniendo el más, pues vas a ir entrando en la utilidad que va dejando eso. Volveremos ahora sobre esto. Este es un ejemplo de estas historias, un estudio del Minga 97. Son comparaciones de angioplastia y ecografía. ¿Esto qué es? Esto es angioplastia y bypass. Estados Unidos o Canadá, ¿verdad? Esto, semanas después del infarto. Esto es Estados Unidos, pues 12 por lo que sea, por 1.000, Canadá 2, ¿no? Funcionarios, pues 32 actividades en el estado. O sea, esto es la mortalidad. Bueno, o sea que la mortalidad no es el único resultado de interés en estas cosas. Hablamos incluso alguien hace 10 veces más, luego 5 veces más, sin que se traduzca. Tengo un ejemplo más bonito de este trabajo interesante, que es un trabajo que se publicó en Annals en el 94 por un tipo del grupo de Wenger Fisher. Ellos lo que hacen es estratificar Estados Unidos en gasto Medicare solo las personas con seguros Medicare. En esos tramos de gasto son fictibles y comparan el sitio donde se gastan $6.000 por asegurado de año, ya no tendría bien a nosotros esto, ¿no? A los otros están 4.000. Fijaros que están bastante lejos de nuestros 1.000 y pico euros por habitante. Estos son mayores de 65, prácticamente todas Medicare, de 65. Bueno, comparan lo que hacen los sitios que más y los que menos. Entonces, por ejemplo, en repercusión, aspirina al ingreso de un infarto, aspirina alta, IECAS, betabloqueantes al ingreso, etc. Prácticamente no hay diferencias. Todos los sitios hacen lo mismo. Mamografías, cribado mamográfico, Nicolás, vacuna antigripal, pues, tal, o incluso
los sitios que gastan menos hacen un poco más. Esto es lo que ellos llaman, que no es lo mismo que nosotros, atención sensible a las preferencias de los pacientes, en que prácticamente, fotografías, soanarios, cirugía electiva, prácticamente no hay diferencias entre un sitio y otro. Y en lo que sí que hay diferencias es lo que ellos llaman la atención sensible a la oferta, donde los sitios que gastan más pues hacen 2,5 veces más, yo que sé, visitas al especialista, consultas, electrocardiogramas, CATs, que les consumen muchas más pruebas. Lo sorprendente del estudio, que todavía lleva bronca, es que la mortalidad, aquí 5 cortes, no lo he dicho, una corte de gente que tiene fractura de cadera, una de cáncer colorectal, una con infarto de miocardio, una de población normal y la quinta no me acuerdo. Bueno, sistemáticamente los pacientes que recibían más atención, que recibían más cuidados, murieron más. Hay mucho lío debajo. Parece que se ha hecho mucho estudio en esto. Parece que la mortalidad se asocia a los pacientes que fueron tratados por más de 12 o 13 médicos al año en el mismo año. No dentro de un hospital, que tenían médicos distintos. Y parece que le atribuyen un problema de coordinación de cuidados cuando profesionales muy diferentes manejan a los mismos pacientes. Pero es un trasfondo muy especulativo lo que hay debajo. Lo que sí que es cierto es que más, esta es un poco la idea, solo es mejor cuando es atención efectiva o cuando los pacientes sensibles a los pacientes, pero más en la atención sensible a la oferta no está tan claro que reduzca la mortalidad. Y ahora es cuando voy a marear un poco más. Y volvemos a las carreras, a las ciencias, esas cosas. Nunca que estos tuvimos de tiempo teníamos que hacer un sistema para realizar listas de espera que habría que aclarar antes y después en artroplastia, cadera, y pues así como somos, pues nos fuimos a mirar el dolor y la cantidad que tenía con escalas tipo Woman, ¿no? La escala va de 0 a 100, esta gente está muy mal, realmente tiene mucho dolor y no puede moverse, no puede caminar, tal. Estos no debían estar aquí, debían haber sido operados antes. Es gente que estaba en lista de espera de dolor. Y también tenemos un grupo de gente que están como nosotros, mejor, o sea, tienen puntuaciones normales, que esto es lo que no sabemos, es que ya los hacen en la lista de espera porque es que también tenemos un espacio de puntuaciones intermedias, ¿no? Yo antes decía que había atención efectiva, sensible a las preferencias de los pacientes y de la oferta, probablemente en la misma patología de todo. Aquí es efectivo, esta gente mejorará mucho cuando les pongan la artroplastia, aquí es sensible a la oferta, y aquí el paciente tiene espacio para decidir si se opera, si se espera, si se opera mañana o se opera. Estos son los distintos hospitales que participaban en el estudio, y fijaros qué cosas tan peculiares, ¿no? Este, por ejemplo, tiene un montón de gente de esta normal. Este tiene un montón de la otra. Hay algunos, por ejemplo, que no tiene nadie de puntuaciones normales de la licencia. No se comportan igual. Cuando los metimos en nuestro atlas y calculamos sus tasas, había una correlación clarísima entre tasas altas y nivel más bajo de gravedad medido por la escala de Bowman. Los hospitales, no todos los hospitales participaban en el atlas, pero los que tenían tasas muy altas operaban en promedio pacientes de muy baja gravedad, mientras que los que tenían tasas muy bajas operaban pacientes muy graves. Y un poco aquí es donde le damos vuelta a cómo funcionamos y cómo funciona esto. Esta es la parte más especulativa que tenemos. Vamos pensando cómo entrar en estos temas de la toma de decisiones. Esto es como el apunte sumario de salud española con sus tasas de intervenciones de artroplastia de rodilla que van desde 20 a 100, no desde 10 a 100. Supongamos este sitio. Hace 20 intervenciones por 10.000 pacientes y ya creo que son más de 65, no recuerdo. Y supongamos que un médico es una prueba diagnóstica.
Es cierto, lo es, funciona como una programación sólida. Vale, y lo que hace es sensibilidad, este lo opera, este lo opera, este no lo hace, no sucede. Lo que no tenemos es un gol estándar, pero aquí no lo vamos a intentar. Tenemos un tiempo. Vamos a suponer que en cada 10.000 personas hay 30 que requieren operación. Son muchos supuestos. Este sitio opera 20 de cada 10.000. Y vamos a suponer que el médico funciona con esa sensibilidad y especificidad. El conjunto de médicos es un terrible, que es relativamente sensible y sobre todo muy específico. Muy específico quiere decir que si tienes la rodilla bien, vas por la calle nadie te quiere operar. Vale, pues más o menos funciona de esta forma. Con estos juegos, 16 de los que he decidido operar son verdaderos positivos. Se ha dejado 14 de los 30 que necesitan la operación, que se ha dicho que no la necesitan, y tiene 4 casos positivos. Gente que ha operado y no necesitaba la operación. Es un esquema de cómo podría estar funcionando este juego. Nosotros no somos mejores con la prueba de baratos. En el sitio de arriba, con sensibilidades y especificidades muy diferentes, lo que ha mejorado sobre todo es la sensibilidad. Este médico detecta, en vez de dejarse fuera 14 de los verdaderos, ya son casos negativos. O sea, donde los que necesitan intervención se ha dejado solo 12, ha ganado 2 casos. Sin embargo, esto lo he hecho a costa de meter 82 falsos positivos. Hay gente que no necesita funcionando de forma muy parecida. Nuestros esquemas de juego ahora como es todo lo que estamos monitorizando ahora, es bastante nuevo en un marco conceptual. Es que cada territorio funciona con distribuciones de umbrales a partir de los cuales opera lo que nos opera, que no son umbrales como las que habíamos explicado, digo, más de 125 diabéticos, menos 125, no. Más bien hacen curvas. Y hay gente que opera este bloque a los más graves, moviéndose dentro de sus camas. Hay gente que los opera a todos. Y aquí nos jugamos todo. Nos jugamos los gastos sanitarios, nos jugamos los resultados para los pacientes, nos jugamos las aplicaciones, etc. El coste que nos lo jugamos en variaciones de sensibilidad y especificidad de los profesionales muy pequeñas. O sea, pasar de 99,5 a 99,2 implica doblar la tasa de intervención. Hay gente que realmente no puede ver tan distinto las cosas que hace, sin embargo puede dar lugar a diferentes empresas enormes. Con esto lo que está fundado de veces es lo mismo. Alguien cree que esta persona se beneficiará de la intervención y el de al lado cree que esta todavía no. Esto es un proceso. Estos juegos. Y esto nos lleva a otro bloque, y es esta idea de que todo lo que hacemos en realidad no es tan fácil de cortar lo que es adecuado e inadecuado, sino que en realidad en casi todo lo que estamos haciendo tenemos una parte de verdaderos positivos, gente que no necesita, de falsos positivos, gente a la que tratamos, manejamos algunas cosas sin necesitarlo, y también los contrarios. Hay gente que deberíamos tratar y no tratamos, y bueno, hay negativos que tienen suerte en no aparecer. Pero que no es la idea de que esa idea de que alguien, de que el que opera mucho es que opera mucho de todo, y el que opera poco es que opera poco de todo, no es muy exacto. Que alguien que opera poco seguirá teniendo falsos positivos, ¿se entiende? Tendrá casos inadecuados, y alguien que opera mucho tendrá casos inadecuados, más de uno, menos de otro, pero seguirá teniendo. Y con esto es un poco el esquema en que nos movíamos. En realidad necesita la recibes adecuado, no necesita no recibir intervenciones adecuadas, sobre su utilización. Con un problema. Tenemos un montón de gente en la que no tenemos conocimiento para poder decir esto como en las tablas de los problemas que gastamos los seres. Tenemos una zona gris muy grande en que se puede mover y es diferente en cada intervención, en cada tratamiento y en cada cosa. Hay veces que son muy claras las líneas, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos la gente es muy real. Incluso cosas... Somos una muy fuerte trabajando en osteoporosis y
y vale que decimos que a las mujeres que han tenido una fractura de cadera y han demostrado la prevención secundaria y tal, hay que darles tratamiento antiosteoporótico. La pregunta es, ¿y a la que está todo el día encamada? Y a la que faltan 6 meses para morirse, o sea, ¿qué ganamos dando el tratamiento antiosteoporótico? Que está indicado y que todas las días hay que quitarse. Cuando en realidad nuestras opciones de mejora ahí son pequeñas, no por el problema que estamos hablando, sino por el conjunto de problemas a personas con demencia, o las expectativas, ¿no? Entre los líos hay un montón de zonas grises de vida real en que influyen cosas, pero influyen muchas realidades, y las que son difíciles de entrar. Juego un poco con esto. He puesto ejemplos de... Estos son ejemplos de subutilización. Trabajo en eso también. Son los estudios hasta el 2004, me parece, que miraban estas cosas en el infarto, que llevaran aspirina, beta-bloqueantes y yecas o proteínas a la alta hospitalaria. En los estudios de cohortes que seguían a los pacientes de alta hospitalaria por 6 meses de alta hospitalaria, o estos son estudios transversales en atención primaria. Pues la atención primaria se lo miran a todos, no saben si el paciente hace 6 meses que tuvo un infarto o hace 10. Fijaros las mejoras, son claras, ¿no? Aquí. Pero estas mejoras son tiempo en las que no estamos hablando de tratamientos, en los que hay cada vez menos subutilización, pero la diaria subutilización. Lo que tardamos en recorrer estos caminos es tiempo que los pacientes nos van quedando por el camino. Estos son cifras precisamente. Este lo sacaba antes, no es lo mismo. El tiempo que tardamos en pasar, no, este no es lo mismo. Este es un estudio que el presidente lo llevaba. Son los datos de Príamo y las cifras del estudio presente en la que participaron 100 hospitales, y daban estas, digamos, con intervenciones relativamente muy discretas, porque tampoco era un tal. Esta distancia está marcando donde estamos en medio, donde podríamos estar con muy poco esfuerzo. Son otra vez estudios claros de subutilización, esto me lo salto. De sobre, este es un estudio hecho en Cataluña. Alguien revisó todos los casos de patología infecciosa en un centro de salud y los llevaban antibióticos y los que no, y más o menos les funciona así. Necesitan, les dan antibióticos el 16%, no necesitan, no se los dan 42%. No se los dieron necesitándolos 4%, y se llevaron el antibiótico puesto, más o menos les falta 28%. Este es un estudio bastante bien hecho, pero si la mayoría de estudios al uso no cogen esta parte, miran solo la gente que ha salido con antibióticos del centro. Y si miráis de los que salieron con antibióticos, la mitad no los necesitaban. No sé por qué te llevo el reloj y no. Este es un estudio nuestro, con la gente de la C. Son endoscopias no, colonoscopias inadecuadas, gastando los criterios separados. Pues la C, según, gastamos 2 paquetes de criterios, o el 27% o el 17% de las colonoscopias que hace. Serían innecesarias, según los criterios de FAS. Y la C es un hospital peculiar, en la medida en que no deja pedir colonos a la gente primaria, solo la piden los especialistas. No son cifras muy diferentes a las que dan otros estudios en otros sitios. Normalmente están entre el 20 y el 30% de estos estudios. Y en parte no son colonos que no habría que hacer, sino que no están respetando los tiempos. O sea, muchas son, esta colona habría que hacerlo dentro de 8 meses o no sé cuándo, si se ha hecho el segundo mes o tercer año. Este trabajo es nuestro también, de esta como osteoporosis. Tenemos aquí una corte de 11.000 personas, hombres y mujeres. Está que las mujeres menores de 65 años, que no se ve, el 0,7%, el menos del 1%, tienen un riesgo de fractura de cadera medido con instrumentos que indicaría necesidad de tratamiento. Pero tratamos al 22%, y otro 20% le damos calcio, y al 27% no tiene indicación de esa posición de necesitabilidad en los últimos 24 meses.
contra, mujeres mayores de alto riesgo no tratamos muy poco. Este es otro fenómeno peculiar. Este es otro trabajo nuestro. Son estancias inadecuadas en los hospitales de Elche y Canal Universitario de Alicante, donde hicimos una intervención para... Les poníamos una pegatina en historias clínicas, la historia clínica de antes de pasarse con una serie de preguntas del paciente, lo tiene que operador y no sé cuántos, tal. Si no le pasaba una de estas 10 cosas que justificarían entre comillas, que escribiera allí dentro de su revista, le decíamos que escribiera porque estaba ahí. Eran POSITs, pero ya preparados, que se pegaban, no las pegamos en todas porque era... Pues se pegaron como en el 30 o 40% de los casos que visitan. Las estantes cayeron casi 3 días y las inadecuadas un 50% respecto al periodo. También es cierto que los jefes de servicio colaboraron mucho. Yo te digo lo mismo. No creo que la misma cosa hecha en un hospital sin colaboración de los jefes de servicio y los jefes de servicio que se explotaban esto funcionará del mismo modo que como funcionó en este sitio, que además era la tesis de uno de sus chicos. Pero vamos, hemos probado esto en varios sitios. En realidad funciona... Existe una cierta relación entre el número de etiquetas que pegamos. Contra más molestas, mejor funciona. Vale, este también es trabajo nuestro. Y otra vez estamos con lo mismo. Estos son mujeres de la misma ciudad donde hicimos un estudio a las torres de hemorradiografía, densitometrías, sacadas de casa, población normal, no de consulta ni no se de población. El total de mujeres las que teníamos que tratar según la guía de no sé cuántos, la guía de Semergen, la guía británica, la guía de la NO, la guía de la no sé quién, que están por aquí. Y la guía de Senpi, es un poco rara, y las que realmente estamos tratando, un poco los esquemas. O sea, de las tratadas, pues según la guía que usamos, no deberíamos tratar de 73 a 68, a 59, a 61, a 59. De las que no estamos tratando, según la guía, deberíamos tratar a 22 a 24, según la guía. Dos puntos diferentes. No hay acuerdo, pero hay acuerdo, no nos lo respetamos nada, ninguna. Estamos tratando un montón de mujeres que no necesitan y al mismo tiempo estamos dejando tratar un montón de mujeres que con cualquiera de las vías nos requieren también. Y fijaros que esto es derroche por los dos lados. Hay derroche aquí, porque tiramos dinero a la basura. Aunque se coloquen que no valen para nada, no producen fracturas. Y hay derroche aquí, porque tenemos los costes de las fracturas que hemos reducido, que no hemos evitado. Se tiene, los costos tenemos en los dos. Vale, esto es un poco... Esto es un palabra que me resta. La utilización lo gastamos, es un término de cuando hacemos las cosas mal. Por ejemplo, empezamos a gastarlo en trabajos con el manejo de los generadores en asma. O sea, al principio discutíamos si estaban bien o no indicados, pero luego lo que nos dimos cuenta es que nadie los ponía bien. Y cuando miramos, pues como el 60-70% de la gente simplemente nos los ponía bien. Y eso no es, o sea, indicado o no indicado, tal y como lo hemos dado, no vale para nada. Este es un problema de la utilización que está debajo. Porque parte es indicado y parte no. A veces, por ejemplo, cuando trabajamos mucho los temas de adherencia y medicación y en antiosteoporóticos, nos alegramos de que no sean adherentes. O sea, cuando alguien no debe tomar un tratamiento, lo mejor que te puede pasar es que no sea adherente. ¿Se entiende? Sin embargo, en otras cosas será un auténtico problema. Esta idea de fondo, esto es lo típico que estamos haciendo. Combinar su utilización en pacientes de bajo riesgo, vamos a reuniones primarias, y tal, y dejamos de tratar a pacientes de alto riesgo, o por lo menos tratar completamente a pacientes de la infección secundaria.
No sé cómo es que no me traigo. Las 15 minutos. Pues esto es un final. Más o menos trabajamos. No sé si quieres salir. No, no quieres salir de esto. Normalmente trabajamos con este juego despacho pequeño, médico y un paciente. Aquí es un sistema de decisiones sobre lo que hacemos y lo que nos hacemos. Decisiones que llevan a resultados para el paciente, a gastos sanitarios, etc. ¿Qué cosas influyen en este despacho? Primero, los pacientes. Un paciente puede decidir si viene o no viene. Esto lo hace de muchas cosas. Una de lo primero más importante es del enfermo. La movilidad, la edad, no sé cuánto, será que la gente venga más o menos. También hay modulatorios, que tengan que pagar, que estén lejos, que les pongamos barreras. Antes de ir a no sé qué, tiene que pasar a que le hagan un volante por nuestro. Las compañías de vuelo hacen mucho. Tiene para ir a no sé cuántas, tiene que poner, le ponga el cuña, nosotros también, el pisar. Vale, esto es un elemento, lo que llamábamos de mal. Otros son los problemas de la enfermedad. Tenemos muchos hospitales y cada vez tenemos más pues hacemos más cosas, pues llegamos. Si no es lo mismo pagar un hospital por caso que pagarlo por CRT, que es casi caso, que financiarlo históricamente, que pagarlo, por ejemplo, por habitante, que es lo que se hace ahora. Cuando te pagan por habitante, tú lo que quieres es que no venga nadie. Los ingresos son fijos, que son de los habitantes. Cada vez que llega alguien te hace gasto. Por lo tanto, el ideal para un hospital que cobra por cabida es que no venga nadie. De hecho, estos hospitales tienen que desarrollar políticas para los crónicos que evitan las descompensaciones, no sé cuántos, que intentan. Los hospitales pueden ser gestionados de forma distinta, ser más o menos productivos. Ser muy productivo significa lograr los recursos, ¿de acuerdo? Alguien que tiene la gente 4 días respecto a alguien que la tiene 8, tiene problemas. Tienen técnicas de revisión de lo que se está haciendo, etc. Esto influye en las decisiones, influye en tal. Esto es hospital o centro, esto es médico. ¿Cómo pagamos al médico? Influye. Hay incentivos por cada CE, yo ahora tengo incentivos. Los colegas, la formación del médico, esas cosas que hemos dejado hacer en muchos sitios, las sesiones clínicas revisando los casos, la lectura científica, cómo se incorpora el conocimiento, todo esto es muy incentivo. Y hay un tercer bloque que es la innovación tecnológica, la difusión del conocimiento, la evidencia, la formación, cómo están funcionando los flujos de conocimiento. Y aquí tenemos estas cosas que no sabemos lo que se debe hacer con un grupo de pacientes. He puesto 2 palabras ahora. Incertidumbre, que les explico un poco antes, no hay conocimiento suficiente para saber lo que debemos hacer. Ignorancia es, hay conocimiento suficiente, pero no lo estamos haciendo. No lo hacemos. No es lo mismo. No es lo mismo saber si hay que no quedar antes en el infarto que saberlo y no darlo. Que saberlo no, que se sepa, es la alternativa. Aunque yo no lo sepa. Bueno, pues esto, básicamente todas las intervenciones que hacemos para controlar la utilización acaban siendo o entrar aquí en el conocimiento, o entrar aquí en la demanda, o entrar aquí en la oferta. No tenemos más cosas. En lo primero, en esto, pues esto dedicamos muchos recursos pero dispersos. En esto trabajando con la Cochrane, en las revisiones sistemáticas y el conocimiento. No lo pasan rápido y tenemos un montón de gente que intenta pasarlo rápidamente lo que hay, lo que no hay. En muchos sitios las agencias de evaluación de tecnologías analizan la eficiencia de las técnicas para decir si se incorporan o no se incorporan a la cartera de servicios. Por ejemplo, yo no pagaría los antihistoporóticos en mujeres menores de 35 salvo se por ese número. Esto hay alguien que evalúa tecnologías en otros países que ya lo dice. No
trayectorias son la forma más rígida de reducir la dificultad. Las cosas. O modelos organizativos que favorezcan la incorporación de conocimiento, si lo llamamos organizaciones inteligentes, con flujos de información muy rápidos y mucho acceso a evidencias. Digamos, aquí lo que intentas es reducir con investigación incertidumbre, pero con el resto reducir ignorancia, que la gente sepa qué hacer en el sitio que toca. El otro bloque de intervenciones, el que va más dirigido a la oferta, pues el primero que hacen todos los países, menos algunos temporadas, es controlar los recursos. En este caso no solo sabemos. Alguien que dobla entre el 2002 y el 2007, pasamos de 40.000 a 70.000 médicos de hospital. Esto es cómo funcionamos. Las enfermeras se tiran, los médicos se tienen un 50% de hospital, la primaria no tanto. Las enfermeras como un 20 o 25%. Pues si tienes toda esta gente, vas a hacer más cosas y vas a gastar más. O sea, no lo ves. Esta gente va a hacer algo. Si los has para hacer. La segunda cosa es controlar los precios, es lo que hacemos ahora. Tengo muchos médicos, pero les pago cada mes. Es el precio de los factores, de los medicamentos, claro, de broma y de broma, ¿no? Pero en principio estas son las dos cosas que controlan el gasto y pagar por cápita, lo que tenemos con la FIGA o las concesiones, o tal, aunque no es exactamente. El sistema de financiación caritativa en realidad tiene que ir asociado al riesgo de que perderás si gastas de más o de menos. Aquí los sistemas están claros de la Secretaría, pero la transferencia de riesgos no está ahora. No lo digo para la FIA, es todos los modelos en España. En realidad, cuando los sistemas muy públicos, no sé, tú no vas a dejar que el hospital que tienes en la comarca quiebre porque es poco eficiente. O sea público, privado, concesión, lo que quieras. No lo vas a dejar. Por lo tanto, esto siempre tiene la nuestras estructuras son diferentes. La psicología funciona muy bien cuando realmente si aquel lo hace mal va a perder. Pero en los sistemas como el nuestro, y es sensato que no vayas a dejar que suene el hospital, no vas a cerrar. Los sistemas de pago por CRD, muchos que los han puesto, controlan el precio. Lo que hace es decir que este tipo de proceso cueste lo menos posible, pero no la cantidad, porque quieren, son los hospitales que les pagan por CRD, lo que tienen que hacer es mucho, muy barato. Entonces, lo que hacen muchas cataratas. Cada catarata me costará menos, y yo me voy quedando con los márgenes. Pero quiero hacer muchas, no pocas. Así como el sistema por cápita desincentiva el uso, es que incrementa el uso, aunque más eficiente cada una de las cosas que hacemos. O sea, esto es lo que se plantean es la placa de toras, no la hago. No, porque lo que puedo quitar lo quito para que cada caso me salga más barato. Pero precisamente por esto es una experiencia. Las fotos de los hospitales, los médicos, no sé cuántos que hacemos, cómo lo hacemos, nuestro rendimiento, nuestra mortalidad, nuestras comunicaciones, nuestros nada. Esto ayuda. Somos un poco transparentes, los países son más. Pero esto irá entrando las cosas de este estilo. Y poco a poco nos veremos y nos veremos para lo que vale esto, que es para ver cómo lo hace aquel que tiene una entidad más costera, que es lo realmente importante. Por esto es de coste, de estancias, o lo que sea. Pueden ir asociados o no lo que incentivos al sistema de pago per cápita. Los incentivos tienen que ser suficientes para mover a la gente. Y no tan suficientes que los muevan demasiado. Los médicos somos sensibles a los incentivos, sabemos mucho de esto ya. Y somos demasiado sensibles para gastar incentivos muy potentes por los médicos. Podemos dejar de hacer cosas que no deberíamos. Hay muchos estudios sobre esto. Por tanto, también con tranquilidad. Todo lo que es enseñar lo que hacemos, revisar utilizaciones, revisar lo que hacemos y mirarlo a audits. Segunda opinión, aquí no se emplea prácticamente. Técnica de las compañías de seguros americanas, otra vez, que cuando alguien indica una operación, o algo que está en segunda opinión, otro médico revisará la indicación.
A veces se hace el paciente dice médico, a veces no sé cuánto, según la primera que pagas te dejan el médico. Lo que sabemos de esto es que el segundo médico confirma siempre, en 99,9% de los casos, la indicación del primer médico. Pero que el primer médico ha reducido más de la mitad de las indicaciones antes de que lo revisara. Porque sabe que después lo revisará. Esto hay ensayos clínicos, por doble tiempo. No es a los médicos que los iban a revisar, sin revisarlos. Un trabajo muy excelente. Y luego todo lo que son cambios organizativos, culturales, tal, pues que les entiendo. En este momento están en marcha en Estados Unidos una campaña espectacular, muy interesante, que es que cada especialidad debe decir las 5 cosas que nos van a dar cuenta. Y a los pacientes señalan. Los médicos de primaria, porque tienen los doctores secundarios, las menos 65, otros las pruebas operatorias de no sé qué, el electrocardiograma en personas de riesgo, muchos cardio. Pero vamos, tienen la lista de 5 cosas, no pruebas. Están intentando reducir estas 5 cosas. Son las sociedades científicas las que están intentando reducir el gasto inútil de la noche. Son cosas que ayudan. Son culturas que irán entrando. Es las 5, los top 5 o algo así. Y no es la prescripción prudente, que está intentando no prescribir nada que no sea sensato. Los temas por el lado de la demanda, pues aquí lo de siempre, que paguen, que visados y para comprobar las indicaciones o previas. Más interesante los programas que tienen valor argumentales, por ejemplo en diabéticos, de los que les enseñas a manejarse, de los que es cosas que no vienen a manejar. En muchos tipos de pacientes crónicos, incluso en pacientes crónicos que hacen vidas normales, y pienso ahora en los soldados, no sé cómo, la formación tiene bastante valor para que utilicen niños. Pues, en realidad para que ellos formen parte de los recursos sanitarios también. Los presupuestos personales se están empleando cada vez más en sector, más cerca de la dependencia que el nuestro. En realidad el paciente da seguro que se compra los servicios que quiere. Esto quiere decir que puede contratar a su cliente para que lo pide, o que puede contratar con no sé qué, o que puede dar, pero con sus preferencias. Muchos Reino Unido, Holanda, lo están poniendo, pero más en temas de pacientes con pérdida de autonomía. Y lo que son todos los temas que vamos entrando desde que la Kaiser fascina, compañera, lo que es, digamos, esta mezcla de programas de formación y control de los pacientes crónicos para intentar que no utilicen recursos, pero porque no se les compensa. No porque los echamos, no porque les cobramos, no porque no sé cuántos, sino porque los mantenemos tan apañados que consumen menos recursos. Estos son los grandes juegos de paquetes que se gastan sobre el tema. Y hay un último, que es aquí dentro, pues cuando realmente no sabemos qué hacer, pues hablemos, ¿no? El paciente es un señor que sabe mucho de sí mismo y nosotros sabemos mucho de enfermedades. Por dentro de los dos llevamos una pánica cada uno, porque cuando se toman decisiones bajo incertidumbre en alta, que realmente es realmente difícil, las preferencias de los pacientes son importantes y hay un montón de instrumentos que sirven para ayudar a los pacientes. No lo he dicho en tal, pero yo diría que una de las grandes ayudas para la gestión clínica viene de las escalas de los instrumentos de medición, no de los signos de los pacientes que estamos mirando, sino de su estado, ¿no? de su capacidad para la vida diaria, para la rodilla, para el brazo, trauma, rehabilitadores, estos tienen un montón, ¿no? Al final no tienen articulación, para que no tengan un montón de escalas, pero en casi todas las patologías tenemos escalas. Y normalmente la escala da más, nos dice más de los pacientes, el paciente que va por la